Bueno, a ver, vamos a trabajar hoy con el gráfico y el análisis de la función homográfica. Vamos a ver si podemos graficar. Acá tenemos una muy sencilla, 3 sobre x, es una función racional porque es una fracción. Y vamos a ver cómo nos queda esto. Como habíamos hablado antes, tenemos que determinar el dominio. El dominio de esta función son los reales menos el 0, porque el 0 es el valor de x que no podemos utilizar. Y la imagen es también los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque tenemos acá el grado del numerador, que es grado 0, es menor que el grado del denominador, que es grado 1. ¿Sí? Así que tenemos ahí nuestra imagen reales menos el 0. Del dominio y de la imagen nosotros logramos extraer las asíntotas. La asíntota vertical, que es x igual 0 en este caso, y la asíntota horizontal, que es y igual 0 también en este caso. ¿Sí? Esas son rectas que se marcan en línea de puntos en exactamente estos valores. Así que x igual 0 sería esta que está acá, la voy a marcar en rojo. La y igual 0 es justamente esta que está acá, también la voy a marcar en rojo, espero que se vea, si me lo corro un poquito, ahí está. Y tenemos nuestras asíntotas marcadas, se marcan siempre en línea de puntos, suave. Bueno, hagan un poquito más fuerte porque si no, no la voy a ver yo cuando ustedes le saquen la foto, pero no forman parte de la línea del trazo del gráfico, ¿sí? Es simplemente una guía de referencia. ¿Sí? Tenemos nuestras asíntotas. Y para poder graficar, lo que nosotros tenemos que encontrar son siempre las intersecciones con los ejes, la intersección con el eje X, la intersección con el eje Y. Bueno, en este caso eso no puede suceder porque justamente para encontrar la intersección con el eje X tenemos que reemplazar la Y por 0. Y la Y por 0 no lo vamos a poder calcular nunca. Y para calcular la intersección con el eje Y, nosotros tenemos que reemplazar la x por 0. Eso tampoco puede suceder en este caso, así que no tiene intersección con los ejes. Por eso están anulados. Estos valores que están marcados con las asíntotas son valores anulados, valores que no se pueden utilizar. Bien, entonces debemos apoyarnos en una tabla de valores. ¿Qué hacemos con la tabla de valores? Le asignamos valores a la variable x y hacemos el cálculo para encontrar los valores de la variable y. Entonces, si x vale menos 3, 3 dividido menos 3 da menos 1, si x vale menos 2, 3 dividido menos 2 da menos 3 medios, y así vamos calculando todos los valores de esa tabla, ¿sí? Con esos valores nosotros vamos a marcar puntos en el plano y vamos a unirlos formando el gráfico. Entonces tenemos menos 3, menos 1. Así que si x vale menos 3, la y vale menos 1. Tenemos un punto ahí. Si x vale menos 2, tenemos menos 3 medios. Menos 3 medios es menos 1,5, así que tenemos un punto por acá, a la altura del menos 1,5. Si x vale menos 1, el cálculo nos dio menos 3, así que en menos 1 menos 3 tenemos otro punto. Si x vale 1, nos da 3, tenemos un puntito por acá arriba. Si x vale 2, nos da 3 medios, tenemos un puntito acá. Acá. Si x vale 3, tenemos 1. Así que tenemos un puntito acá. ¿Sí? Bueno, ahí nos quedó marcado para poder unir nuestro gráfico. El gráfico va a venir así. Y por el otro lado va a venir así. ¿Qué tenemos acá? A medida que nos vamos acercando a valores x de 0, el gráfico nos va a ir dando cada vez más. ¿Sí? Fíjense, si es 0,5, 3 dividido 0,5 nos da 6. ¿Sí? 0,5 es un medio. 3 dividido un medio nos da 6. O sea que esto se va a ir yendo para arriba. Y acá se va a ir yendo para abajo. ¿Sí? Y acá se va a ir acercando al eje X, porque estos gráficos lo que sucede es que
la curva del gráfico se va acercando a las asíntotas, ¿sí? Se van acercando a la recta que nosotros tenemos como asíntota. Este gráfico también, fíjense que la curva se va acercando a la asíntota, ¿sí? Entonces vamos a graficar mediante una tabla de valores. ¿Qué vamos a hacer una vez que logramos armar el gráfico? Lo vamos a analizar. ¿Qué tenemos acá? Tenemos una función que es decreciente, una función decreciente en todo su dominio, o sea, en todo el gráfico tenemos una función decreciente. Recuerden que para saber si la función es creciente o decreciente tenemos que leer el gráfico de izquierda a derecha y hacer como que caminamos sobre el gráfico y ver si el gráfico se va hacia abajo o se va hacia arriba. Entonces, si nosotros leemos el gráfico, fíjense que el gráfico se va hacia abajo. Y esta parte, esta otra rama del gráfico, también se está yendo hacia abajo si yo me voy para la derecha, ¿sí? Entonces, es un gráfico que siempre es decreciente, ¿sí? Así que la función es decreciente. ¿Está bien? ¿Qué otra cosa podemos analizar en este tipo de gráficos? El conjunto de positividad y conjunto de negatividad. Tenemos una parte del gráfico que está por encima del eje X y una parte del gráfico que está por debajo del eje X. Entonces tenemos como conjunto de positividad en este caso, desde el 0 a más infinito. Toda esta rama, esta curva que está acá, es positiva. Así que desde el 0 hasta el más infinito tenemos el tramo positivo. Y tenemos una parte que es negativa, que es desde menos infinito, hasta el 0, ¿sí? De menos infinito a 0, o sea, toda esta rama que está acá es negativa, está por debajo del eje X. ¿Se ve? Entonces, podemos analizar crecimiento o decrecimiento, podemos analizar positividad y negatividad, ¿sí? Ese es el gráfico y el análisis de nuestra primer función, ¿sí? Ahora vamos a hacer otro. Ok, se me va todo el cuerno. Bien. Bien, entonces tenemos acá la otra función que vamos a graficar ahora. Tenemos nuevamente una función relativamente sencilla y esta función homográfica vamos a hacer todo lo que hicimos antes, ¿sí? Con esta misma función. Entonces tenemos el dominio. El dominio de esta función van a ser los reales menos, y hay que buscar el valor, porque abajo no tenemos solamente la x, así que no es el 0 el que tenemos que sacar, sino otro valor. ¿Cómo hacemos con eso? Tomamos el denominador y lo igualamos a 0, ¿sí? Así que pasa el 3 sumando, pasa el 2 dividiendo. Es 3 medios el valor que tenemos que sacar, ¿sí? Para los que todavía no lo pudieron hacer, esto lo igualamos a 0, 2x igual a 3, x es igual a 3 medios. Ese es el valor que nosotros tenemos que quitar del dominio, por lo tanto, ese es el valor de nuestra asíntota. Asíntota vertical, x igual 3 medios, ¿sí? La imagen de la función son los reales menos el 0, que ya está marcada. ¿Por qué los reales menos el 0? Porque nuevamente el grado del numerador es menor que el grado del denominador, así que tenemos que 0 es el valor que tenemos que quitar de la imagen. La asíntota horizontal es ahora y igual 0, ¿sí? Y igual 0, coincide con el eje X. Bien, vamos a marcar la asíntota vertical en 3 medios, eso es 1,5, tiqui, 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 tenemos ahí nuestra asíntota vertical marcada en línea de puntos, ¿sí? Otra vez tenemos que hacer una tabla de valores, pero en este caso tenemos intersección con alguno de los ejes, tenemos intersección con el eje Y, con el eje vertical. Fíjense que para encontrar la intersección con el eje vertical, nosotros tenemos que reemplazar la x por 0, así que ahí lo tenemos en nuestra tabla, es 5 tercios, ¿sí? Entonces, 5 tercios nos da, menos 5 tercios
nos da por acá. A ver, esto es 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios. Nos da por acá. ¿Está bien? Así que ahí tenemos un punto. Y marcamos los otros puntos. Tenemos en -1 que da -1, en -2 que da -5 séptimos, más o menos va por acá, ¿sí? Tenemos que reemplazar la x por cada uno de estos valores y hacer el cálculo. Es tan simple como eso. Ojo si usan la calculadora porque todo este cálculo tiene que ir abajo después de la división. O sea, tienen que hacer 5 dividido, todo ese cálculo utilizando los paréntesis, porque si no les va a dar mal. Les va a dividir por esto y después les va a restar 3, ¿sí? Así que utilicen los paréntesis para usar la calculadora, si no les va a dar cualquier cosa. Bien, en 1 da -5. En 1, x igual a 1 da -5. Bueno, me quedó acá. Ahí, ¿sí? Ahí tengo otro punto. En 2 da 5. Cualquier cosa. Bueno, me quedo por acá, imagínense. En 3, 5 tercios, ¿sí? Entonces dijimos 3 tercios, 4 tercios, 5 tercios, casi un 2. Ahí. ¡Ping! Y si puedo reemplazar con otros valores, bueno, van a ir obteniendo todo el resto de la curva. Pero ya más o menos podemos ver por dónde pasa la cosa. Tenemos ahí nuestra primera parte de la curva y viene por este puntito que quedó ahí medio enchastrado, un horror, disculpen, y toda la curva que viene por acá, ¿sí? Como en el caso anterior, son curvas que se van acercando a las asíntotas, siempre, así que no hace falta marcar muchos puntos, con que tengan algunos, ¿sí? Con 6 valores estamos recontra bien. Asegúrense de tener algunos de un lado, otros del otro lado de la asíntota, como para ver bien por dónde va el gráfico. Pero ahí tenemos la curva que se acerca a las asíntotas, ¿sí? Nuevamente estamos frente a una función decreciente, ¿sí? La función es decreciente. Y tenemos un conjunto de positividad que va desde la asíntota, que en este caso es 3 medios, ¿sí? Desde 3 medios a más infinito, y un conjunto de negatividad que va de menos infinito a 3 medios, ¿sí? Toda esta parte del eje tiene el gráfico negativo y toda esta parte del eje X tiene el gráfico positivo, ¿sí? Ahí tenemos entonces nuestro análisis. ¿Estamos? Bien, ahí tenemos. Déjenme que les ponga un gráfico más y ya estaríamos terminando. Bueno, ahí tenemos la tercera función que vamos a ver hoy. Tenemos una función homográfica. Hay un mosquito que me está picando, perdón. Pero bueno, tenemos una función homográfica. Esa función homográfica, entonces tenemos que ver el tema del dominio, la imagen, todo lo de siempre. Vamos a escribirlo acá si no me enchastra el gráfico. El dominio son todos los reales menos, en este caso, el valor que no podemos utilizar es el número 2, así que menos el 2. La imagen son los reales menos, y tomábamos el coeficiente principal del numerador dividido el coeficiente principal del denominador. 3 dividido 1, 3, así que tenemos que quitar el número 3. Asíntota vertical, x igual 2. Asíntota horizontal, y igual 3. Ahí tenemos las asíntotas y las vamos a marcar. En el 2 y en el 3. Fundamental hojas cuadriculadas, chicos. Bien. Ninguna de las asíntotas está sobre los ejes, así que tenemos ordenada al origen y tenemos raíz, ¿sí? ¿Cómo buscamos la ordenada del origen? Reemplazando la x por 0. Eso lo podemos poner como un valor de la tabla, ¿sí? Pero ustedes tienen que indicarlo. O sea, en este caso, la ordenada al origen es el punto 0, un medio. Si yo reemplazo la x por 0, me queda 3 por 0 menos 1, queda menos 1 acá.
0 menos 2 queda menos 2, menos 1 dividido menos 2 da 1/2. Así que la ordenada del origen es 0, 1/2. Va por acá. Ahí tenemos nuestra ordenada del origen. Y la raíz, ¿cómo encontramos la raíz? Otra vez es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer es tomar toda la función y cambiar la y por 0. Entonces, toda esta expresión, 3x menos 1 dividido x menos 2, lo tenemos que igualar a 0. A mí me quedó acá en la tabla que yo copié, pero bueno, es simplemente eso, igualar a 0 acá y despejar la x. Fíjense qué pasa si yo tomo todo esto y lo paso multiplicando del otro lado. Se va, queda anulado, queda igual a 0 también. Entonces queda 3x menos 1 igual 0. Esa ecuación es muy fácil de resolver. Pasamos el 1 sumando, el 3 dividiendo y queda 1/3, justamente lo que sucedió ahí. Así que 1/3, que estaría acá, es la raíz, ¿sí? Raíz, entonces, es 1/3, 0. Lo tenemos que poner como valores, es parte del análisis. Ubicar cuál es la ordenada del origen y cuál es la raíz, ¿sí? Bien, entonces tenemos ahí la intersección con los ejes. Y tenemos que marcar el resto de los puntos que fuimos calculando con la tabla, ¿sí? Entonces tenemos, si x vale menos 1, tenemos 4/3, ¿sí? 3/3, 4/3, un poquito más arriba del 1. Si x vale 0, 1/2, ya lo tenemos. Si x es 1/3, tenemos el 0, ahí está. Si x vale 1, vale menos 2, así que tenemos un punto por acá. Fíjense que me están quedando todos de un mismo lado. Necesito poner en la tabla valores que estén del otro lado de la asíntota, ¿sí? Por eso acá puse el 3 y el 4, ¿sí? Porque si yo sigo poniendo todos valores de este lado, van a quedar en la misma parte del gráfico, y esta parte del gráfico ya sé cómo viene porque ya tengo 4 puntos, ¿sí? Entonces, si x vale 3, la función me da 8, quedó por ahí. Y si x vale 4, la función es 11/2. Eso es 5,5, ¿sí? 5,5. Vamos por acá. Bien, entonces tenemos la otra parte del gráfico que es una curva así. Y como siempre, se va acercando a la asíntota, ¿sí? Bien, tenemos toda esta curva que viene por acá y la otra parte de la curva que viene por este lado, ¿sí? Bien, mirando el gráfico podemos analizar. En este caso estamos frente a una función decreciente, ¿sí? La función es decreciente. Ya sé que vimos 3 funciones decrecientes, no son las únicas. Hay funciones crecientes en este tipo de funciones, así que ojo y analicen una vez que hagan el gráfico. Esta es decreciente porque nuevamente me estoy yendo hacia abajo cada vez que camino por el gráfico de la función. Tenemos un conjunto de positividad que es de menos infinito hasta este punto, que es mi raíz, que es 1/3, y vuelve a ser positiva toda esta parte de acá. ¿Quién es esta parte de acá? Desde el 2 al más infinito, así que tengo que unir desde el 2 al más infinito, ¿sí? Tengo esta parte de acá, la voy a marcar con color para que lo vean bien. A ver, tenemos esta parte de acá de este gráfico, esta parte que es positiva, ¿sí? Está por abajo de la asíntota, pero está por arriba del eje X, así que es positiva. Y toda esta parte de acá que es positiva, ¿sí? Entonces, de menos infinito hasta 1/3, y después vuelve a ser positiva a partir del 2, ¿sí? Del 2 en adelante, o sea, desde el 2 al más infinito. Ese es nuestro conjunto de positividad. ¿Qué pasa con el conjunto de negatividad? El conjunto de negatividad en este caso sería esta colita que quedó acá nada más, ¿sí? Entonces la voy a marcar acá con rojo para que la vean bien. Esta parte del gráfico es nuestra parte negativa del gráfico y va a ser negativa, el conjunto de negatividad, entre 1/3 y 2, porque a partir de 2 ya era positiva. Entonces, entre 1/3 y 2, desde 1/3 hasta 2,
tenemos el conjunto de negatividad, ¿sí? Fíjense cómo acá va teniendo otro color el tema del análisis, ¿sí? A diferencia de los dos anteriores que hicimos, pero bueno, está bueno que lo podemos hacer mirando el gráfico, ¿sí? Y queda muchísimo más claro, ¿sí? Bueno, hasta acá entonces lo de la función homográfica, vimos todo el tema del análisis que vimos al principio del dominio, imagen, asíntotas, ¿sí? Y ahora el gráfico y el análisis del comportamiento de la función, si es creciente o decreciente, si es positiva o negativa, ¿sí? Todo eso, la intersección con los ejes, por favor no se olviden, que es parte del análisis, y el gráfico marcando las asíntotas en línea punteada y la curva en línea llena, ¿sí? Marcando todos los tramos de nuestra función, ¿sí? Esta es una unidad corta, así que ya pueden terminar los ejercicios, ¿sí? Bien.